A continuación, y continuando con nuestro programa, agradecemos la presencia de don Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, de la cual haré una pequeña reseña tanto de la institución a la que representa como del ponente que nos hace el favor de estar con nosotros. El Instituto Mexicano de la Competitividad es un centro de investigación aplicada dedicado al estudio de fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía globalizada sin fines de lucro. Realiza publicaciones periódicas de reportes enfocados a estudios de la posición competitiva de México a través de un enfoque cuantitativo riguroso. Estos informes recopilan propuestas de política pública para el desarrollo del país. En materia energética, el IMCO publica el 10 de julio del 2013 el Índice de Competitividad Internacional 2013, en donde se hace referencia a partir de la frase "nos cambiaron el mapa, México ante la revolución energética del siglo XXI". En dicho documento se establece la necesidad de un replanteamiento de la posición mexicana frente al nuevo orden energético global. Es un placer, un orgullo tener aquí al doctor Juan Pardinas, quien es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Economía por la Universidad de Sofía en Tokio y doctor en Economía por la London School of Economics. Colaborador en programas de opinión pública en radio y televisión, columnista dominical, contando con un blog en la página de internet del diario periódico Reforma, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo Económico CIDAC, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la propia London School of Economics. Corresponsal de CNN en español en India y Japón durante 2 años y es articulista permanente y relevante en revistas tales como Nexos, Letras Libres y Este País. Muchas gracias, doctor Juan Pardinas. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 30 minutos para escuchar con atención sus planteamientos. Muchas gracias, senador. Agradezco de manera sincera la oportunidad que le dan al IMCO de poder compartir aquí nuestro trabajo y de manera personal el privilegio de iniciar este foro tanto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como con mi profesor Federico Reyes Heroles. Voy a romper un poco el protocolo porque traigo unas láminas, se me facilita un poco la comunicación, entonces les pido por favor que me acompañen. El problema de Pemex no es solo de dinero, y yo quisiera cada afirmación que hago aquí acompañarla de datos duros. Desde 2001 hasta 2013 el presupuesto de inversión en Pemex ha crecido en 442%. En 2001 Pemex invertía cerca de $5 billones. Para el año presente está invirtiendo $26,000 millones. Nada más para darnos una idea de cuántos son estos $26,000 millones, esto equivale más o menos al presupuesto de la Secretaría de Salud desde el día de hoy hasta principios del año 2016. Eso es lo que Pemex se gasta en un año de inversión. Entonces, cuando escuchemos el argumento de que lo que Pemex necesita es dinero, creo que la primera pregunta que hay que hacer a ese argumento y la primera evidencia que hay que presentar es, bueno, ¿qué está pasando con estos $26,000 millones que hoy invertimos? La siguiente lámina, por favor. De acuerdo a una estimación del IMCO, bajo la hipótesis de que fuera posible extraer todos los recursos del subsuelo mexicano, todos los recursos propiedad del Estado, dominio de la nación, los recursos de hidrocarburos, los pudiéramos sacar. Al ritmo actual de inversión de Pemex, esto nos tomaría 30 años. Este estudio, del cual amablemente se refirió el senador Penchina, ha recibido varias críticas. Y la primera que recibimos sobre esta estimación de que nos tardaríamos 30 años en sacar el petróleo es que éramos demasiado conservadores. Exfuncionarios de Pemex nos han dicho que la estimación real para poder extraer los recursos del subsuelo va entre 80 y 100 años. Entonces, la primera pregunta que hago aquí es, ¿para cuándo
y para quién queremos utilizar los recursos de los hidrocarburos. Para nuestra generación, para los mexicanos que estamos hoy vivos y las dos subsiguientes, o vamos a utilizar los recursos del petróleo para financiar el tercer centenario de la independencia de México por ahí del año 2110. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es una pregunta de tiempo. La siguiente. Tenemos tanto tiempo como para ignorar la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. En la lámina que tienen ustedes en los monitores a mi derecha y a mi izquierda, van a ver el precio del carbón, cuyo precio máximo en julio de 2008 alcanzó los $143 por tonelada métrica. Pero si nos echamos 5 años antes, el precio era $23. Veamos la fluctuación. La cotización reciente que tenemos es del 13 de septiembre de 2013 en $51. Hoy el precio del carbón está a poco más de una tercera parte de lo que valía hace 5 años. Así juegan los hidrocarburos con las estimaciones de precio. La siguiente. Otro combustible fósil, el gas natural. En el 2008 también alcanzó su precio máximo con $13 por millón de BTU, pero en 2002 llegó a menos de $2 por millón de BTU. La cotización más reciente a precio de Henry Hub en Estados Unidos está a $3.6 por millón de BTU. Así juegan los hidrocarburos con los precios y así jugamos los mexicanos con el destino de nuestras finanzas públicas. La siguiente lámina, por favor. Podemos arriesgarnos de que no va a haber un cambio tecnológico en los próximos 30 años que sea una revolución dentro de la tecnología. Ya estamos viendo 2 cambios tecnológicos que están transformando y generando un nuevo orden energético global. Uno es la perforación horizontal y otro es la manera de lograr extraer gas de rocas, de lutitas, gas shale, de manera económicamente eficiente. Esto está poniendo hoy a Estados Unidos y a Canadá en un escenario de independencia energética. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el tiempo de nuestras vidas nos va a tocar ver una transición en la que la región de Norteamérica, conformada por Estados Unidos y Canadá, en términos energéticos, desgraciadamente no podemos hablar de Norteamérica con México como un jugador principal, pero Estados Unidos y Canadá están en camino hacia la autosuficiencia energética por esta transformación tecnológica, pero esa no va a ser la única transformación tecnológica que tenemos en el camino. Lo que tienen en las láminas frente a ustedes son los costos estimados de generación fotoeléctrica voltaica para sistemas en tejados. ¿Por qué es relevante esto? Porque, bueno, van a competir distintas tecnologías para la generación de electricidad. Uno van a ser los renovables y esta lámina es una muy buena noticia para el medio ambiente, pero no necesariamente puede ser una buena noticia para el sector energético mexicano tal como lo tenemos hoy en día. Porque lo que estamos viendo aquí es que en un tejado en Berlín, los precios de producción de un kilowatt van a pasar de 45 centavos de euro a menos de 20, una reducción de más del 100%. En un tejado de la Ciudad de México, el precio de producción de kilowatt va a pasar de 2007 de cerca de 20 centavos de euro a menos de 10. ¿Cuál va a ser el futuro de la generación de energía eléctrica? No se los puedo predecir, pero lo que sí puedo garantizar es que va a ser un futuro muy distinto al tiempo el que estamos viviendo el día de hoy. Podemos correr el riesgo de esperarnos a que ese cambio tecnológico nos tome con los dedos en la puerta. La siguiente, por favor. Tenemos el capital. Sacar a Pemex del presupuesto no nos va a tomar un sexenio, no nos engañemos, nos va a tomar una generación. Y la próxima vez que alguien venga a esta tribuna y diga que la solución es sacar a Pemex del presupuesto, yo lo que les pediría es, está bien, es buena idea,
cuándo, cuánto y qué porción de la sociedad mexicana va a cubrir con esos impuestos. Y para datos les presento la ley de ingresos que van a recibir y votar ustedes dentro de los próximos meses. El derecho ordinario de hidrocarburos equivale a 614,000 millones de pesos. Casi una exactitud simétrica con la recaudación esperada de impuesto al valor agregado por la Secretaría de Hacienda, por el Poder Ejecutivo, que espera para el año 2014 recaudar 632,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. Imaginamos aquí es un dato importante. Cada punto de recaudación de IVA, o sea, si cortamos los 16 puntos de IVA que pagamos actualmente en 16 fracciones, cada fracción equivaldría a 39.5 mil millones de pesos. Eso es lo que vale un punto de recaudación de IVA, de acuerdo a las estimaciones del Poder Ejecutivo. La siguiente, por favor. Para bajar solo en 6% el derecho ordinario de hidrocarburos, se requiere un punto adicional de IVA al año. Esto implicaría quitarle 39,000 millones de pesos al derecho ordinario de hidrocarburos y pasarlo a recaudación tributaria. Aquí estaríamos hablando que para fin del sexenio, la siguiente lámina, por favor, para reducir en 30% el derecho de uso ordinario de hidrocarburos del presupuesto, tendríamos que terminar el sexenio con un IVA promedio del 22%. Yo creo que eso no es políticamente razonable y la sociedad mexicana no lo vería con muy buenos ojos. Sacar a Pemex del presupuesto nos va a tomar muchísimos años, muchísimos esfuerzos y probablemente una secuencia de reformas fiscales. La siguiente, por favor. Tenemos el capital, otra vez pregunto. Sacar a Pemex del presupuesto implicaría endeudarnos más, que es lo que está pasando precisamente en esta ley de ingresos. Los ingresos derivados de financiamiento, de acuerdo a la ley de ingresos presentada ya a la Cámara de Diputados, equivalen a 650,000 millones de pesos. Una vez más, si pasamos a pesos la cifra que les di al principio de los 26 billones de dólares que invierte Pemex, hay una diferencia casi simétrica. Para quienes crean en estas condiciones auspiciosas de los números, Pemex va a invertir en el 2013 exactamente el 50% de la deuda pública que busca contratar el gobierno. Entonces, imaginémonos un escenario en el que Pemex se puede asociar no solo en prestación de servicios, sino en algo más importante, en compartir el riesgo. La industria energética es esencialmente una industria de riesgo. Se perfora un agujero a 5 o 6 kilómetros de profundidad y se espera detonar riqueza. Hay quien lo hace con mucha eficiencia, hay quien tiene que aprender en el proceso, hay quien fracasa en el proceso de aprendizaje. Lo que le daría a Pemex la oportunidad de asociarse de manera libre con otras empresas del mundo se reflejaría anualmente en la cantidad de deuda que ustedes van a tener que aprobar durante los próximos años. Para que se cumpla la promesa del Poder Ejecutivo de que el déficit de 2014 no se va a convertir en un déficit estructural, que la necesidad de vivir de prestado durante el próximo año no se va a convertir en un uso y costumbre, en un hábito de nuestras finanzas públicas, es imposible de entrever esa visión si Pemex no está en condiciones de asociarse para tomar riesgos para atraer inversión. A final de cuentas, ese déficit político, y lo llamo déficit político porque sería la incapacidad de los mexicanos de ponernos de acuerdo para buscar un esquema distinto, tiene un valor económico y lo vamos a acabar pagando todos en función de la deuda que se apruebe anualmente por esta importante Asamblea de la República. La siguiente. Ya dijimos, es un tema, no tenemos el tiempo, no tenemos el capital, tenemos la capacidad operativa. Este es un mapa del Golfo de México. Supongamos en la hipótesis evidentemente falsa de que el dinero crece en los árboles
y de que podemos darle a Pemex todos los recursos financieros que necesita. Simplemente para tener el mismo ritmo de perforación de lo que está ocurriendo en aguas territoriales de Estados Unidos dentro del Golfo de México, para llevarles el paso en aguas profundas, Pemex se tendría que multiplicar por factor de 22. 22 veces más ingenieros, 22 veces más plataformas, 22 veces más miembros del sindicato. Si quisiéramos, esas son las buenas noticias. Sí, la siguiente, por favor. Si quisiéramos replicar lo que está sucediendo en shale, la revolución de shale en Estados Unidos, la capacidad de Pemex, de acuerdo al desempeño que tuvo en el 2012, tendría que multiplicarse no por 22, sino por 3,000. Tenemos en México las posibilidades de multiplicar por 3,000 a nuestra empresa nacional. Y hay que recordar que la geología no reconoce fronteras. Entonces, la cuenca de Eagle Ford, la más importante de Estados Unidos para yacimientos de shale, continúa dentro de nuestro territorio. ¿Cómo vamos a explotar esos recursos? ¿Cuándo vamos a explotar esos recursos? ¿Y quién se va a beneficiar de ellos? Son las decisiones que ustedes van a tener que tomar en las próximas semanas. ¿Para qué queremos una reforma petrolera y cuál sería el objetivo principal? Yo diría que sería maximizar la riqueza petrolera de los mexicanos, monetizar ese recurso hoy inaccesible en el subsuelo y convertirlo en activos financieros, en activos productivos y en activos de capital humano. Retomo profundamente lo que dijo aquí mi profesor Reyes Heroles, de que a él no le importan los fierros, a él le importan más las personas. Tenemos una población nini, esos millones de jóvenes que cada año no tienen posibilidad de estudiar y trabajar porque queremos. Es un acto, es una decisión de voluntad política tener marginados a mexicanos con talento que podrían aspirar a una educación superior. ¿Y por qué es una decisión política? Porque es un acto de voluntad nuestro que esas sean las circunstancias que vivimos hoy en México, porque asignamos recursos para otras cosas y como nación hemos tenido otras prioridades. Entonces, yo no quiero que nadie llegue a la universidad si no tiene el mérito individual, pero a los mexicanos jóvenes con capacidad de estudiar, de entrar a instituciones públicas como en la que yo me formé, que no tengan espacio, el mensaje que le estamos dando en el país es: ustedes no son importantes. Nos importan más los fierros, nos importan más las refinerías, nos importan más los gasoductos. Los recursos que podríamos utilizar para multiplicar la infraestructura educativa del país lo estamos dedicando a otras cosas. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a maximizar la renta del sector petrolero? Y aquí hay 3 casos que me parecen particularmente elocuentes para esta discusión y que se han citado varias veces el día de hoy. Noruega, Colombia y Brasil. La siguiente, por favor. Lo que muestra esta gráfica es el crecimiento del recaudo gubernamental de actividades petroleras en Noruega después del incremento de la reforma. Y vemos que vienen los dividendos por Statoil, las regalías y cuotas por área, los impuestos ambientales, los impuestos que se le cobran no solo a Statoil, sino a las distintas empresas que participan dentro de aguas territoriales de Noruega extrayendo petróleo, y el flujo neto del Estado. Hay una cosa de Statoil que me parece particularmente interesante, que no la he escuchado decir con mucha frecuencia. A Noruega ya se le están acabando las reservas de petróleo en su territorio. Se podría pensar que Noruega como país es una potencia decreciente. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Gracias a la modernización de la empresa estatal de petróleo, hoy tiene operaciones en más de 20 países. Statoil está extrayendo petróleo en aguas territoriales de Estados Unidos en el Golfo de México. ¿Por qué no podemos imaginar un Pemex así? Porque es imposible modernizar a Pemex sin un entorno de competencia y cooperación. Y eso es lo que no tenemos hoy en México. Y yo quisiera ver el día
en el que si logramos extraer buena parte de los recursos petroleros que hay en nuestro subsuelo, Pemex esté en condiciones de competir no solo en México, sino también aprovechar el marco jurídico que tienen en Estados Unidos y a extraer petróleo donde se encuentre, donde Pemex pueda competir y ser más eficiente. En las condiciones actuales todos sabemos que eso es imposible. La siguiente, por favor. En el caso colombiano, la contribución de Ecopetrol al Estado pasó de 1.8% del PIB antes de la reforma a 6.5% del PIB en 2011, en un entorno de plena competencia, de plena cooperación de la industria energética. Imaginemos el escenario en el que Pemex, saneada, con fortaleza interna, pudiera multiplicar por 1 o por 2 veces los recursos que hoy le entrega al Estado mexicano. Eso es lo que está en juego. Y no estamos aquí inventando cifras y no son datos que estén a discusión, a menos que quieran ustedes cuestionar al Ministerio de Minas de Energía del Estado colombiano. La siguiente, por favor. Las participaciones gubernamentales en Brasil, los ingresos petroleros no tributarios después de la reforma. Aquí estoy hablando no solo de Petrobras, sino de la industria energética, que es algo que no tenemos en México. En México no tenemos una empresa petrolera, no tenemos un sector energético, tenemos un monopolio que es Monopsonio y cuya definición jurídica es un organismo descentralizado del sector público. El gran reto que tenemos como país es convertir ese órgano descentralizado del sector público en una empresa con capacidad de competir en nuestro territorio y en el resto del mundo. Las participaciones gubernamentales en Brasil pasaron de 4.7 en el 2001 miles de millones de reales a más de 25 en el 2011. La política social del gobierno brasileño en los últimos años, el éxito en extraer a brasileños de condiciones de pobreza sería inexplicable sin la reforma energética. No habría recursos fiscales que alcanzaran para llevar a cabo esos programas sociales. Y lo mismo está sucediendo en Colombia mientras estamos teniendo esta discusión aquí. La siguiente, por favor. Habrá quien me diga, el éxito de Brasil, el éxito de Colombia, el éxito de Noruega se debe a los precios de producción del petróleo. La producción también creció en el contexto de la apertura. Colombia lo logró multiplicar por 2 la producción de barriles. En Brasil vemos que va para arriba y la línea roja que ven en sus pantallas que va para abajo somos nosotros. ¿Hasta dónde va a durar la caída? ¿Hasta dónde va a llegar? No es una decisión técnica, no depende de la bendición geológica de nuestro país, no depende de los recursos que están en el subsuelo, depende de la voluntad política que tengamos, la capacidad y el pragmatismo para enfrentar los problemas y transformar nuestra situación actual. La siguiente lámina, por favor. Esta lámina nos habla del desempeño desigual de los distintos sectores de la economía. Cada una de las barras que ven, cada uno de los rectángulos en sus pantallas, es un sector económico y medimos su tasa de crecimiento. Hicimos un corte fino de la economía mexicana y las tasas de crecimiento por los distintos sectores. Entonces vemos que automotriz es de los sectores industriales que más está creciendo, igual que banca y telecomunicaciones. No me extraña, de automotriz es uno de los sectores más abiertos del mundo. Las empresas de todo el planeta voltean a ver a México no solo como un buen destino y como un buen mercado, sino como un lugar donde traer inversión, donde generar empleo, donde generar riqueza. ¿Por qué no imaginarse, por qué no permitirnos el derecho a soñar en que algún día al sector energético en México le va a ocurrir lo mismo que le ha pasado al sector automotriz? Eso cambiaría el rostro de la economía mexicana si se lograra. No nos va a tomar un año, no nos va a tomar un sexenio, nos va a tomar mucho tiempo y depende de las decisiones correctas. ¿Y qué pasó en automotriz? Pues es un sector abierto. ¿Qué pasa con el resto de la economía? Las barras en amarillo que tienen ahí son partes de la economía que crecen debajo del promedio de 2.5, este es el promedio de varios años. Tenemos, por ejemplo, los servicios inmobiliarios que prácticamente crecen
en promedio a la economía mexicana. Y luego tenemos los sectores que arrastramos, los fardos, los obstáculos, los que tenemos que cargar, que el resto de la economía lo tiene que llevar en el hombro. Y ahí está el sector de petróleo y gas, que desde el año 2005 se ha dedicado a perder valor. Hicimos una estimación de cuánto nos costaba a cada mexicano Pemex Refinación. Es cerca de 700 pesos por habitante las pérdidas anuales en el 2012, más de 80,000 millones de pesos. Cuentan los consejeros de Pemex que cuando entran a los consejos de Pemex Exploración y Producción, pues están muy contentos porque los datos son muy favorables. Pero entran a los de Pemex Refinación y salen profundamente deprimidos. Yo creo que una de las mejores decisiones que se tomaron en el sexenio anterior fue no construir la refinería en Tula, Hidalgo. Hay un caso que les pediría estudiar con mucho detalle antes de hablar bien de la construcción de refinerías, y es la refinería Abreu Lima en Brasil, en el estado de Pernambuco. Esta refinería tenía un presupuesto original, dinero público, porque estamos hablando de Petrobras, de 4,000 millones de dólares y un tiempo estimado de construcción de 8 años. Pues el presupuesto original se fue a la basura. La refinería Abreu Lima se calcula se va a terminar no en 8 sino en cerca de 16 años, y el presupuesto original de 4,000 millones de dólares ya se estima entre los 16,000 y los 20,000 millones de dólares, convirtiéndolo en el proyecto industrial más caro en la historia de la humanidad. Ese es dinero público del Estado brasileño que se pudo haber utilizado para muchísimas otras cosas y lo dedicó a un proyecto de refinación que, como están ya demasiado profundos en su error, probablemente salir y dejarla de construir sea más caro, pero van a tomar generaciones, si no es que más de un siglo, de recursos fiscales brasileños poder lograr que esta planta de refinación opere en números negros. La siguiente es precisamente lo que ha perdido la historia de pérdidas del sector energético, si le podemos llamar sector a nuestros dos monopsonios principales de energía, y cómo la economía mexicana los viene arrastrando. Creo que esta discusión inevitablemente genera pasiones, pero ojalá fuera gobernada por la brújula de los datos y las evidencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su exposición a don Juan Pardinas, director del IMCO, y en el mismo orden de ideas del procedimiento establecido, le concedo el uso de la palabra hasta por 6 minutos al senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo. Permítame, no se escucha. Otra vez. ¿Así? Bueno. Se escucha además. Don Juan Pardinas pertenece al IMCO, Instituto Mexicano para la Competencia. El IMCO tiene toda una estructura que lo incorpora a una serie de instituciones transnacionales. Por ejemplo, está ligado a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que es una institución norteamericana, mexicana, que busca la integración del mercado entre México y Estados Unidos. Tenemos otras comunicaciones, más los financiamientos que reciben. Creo que reciben financiamiento de la Hewlett Foundation, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, etc. Se trata de una institución que está trabajando intensamente para la reforma constitucional que ha propuesto Peña Nieto. El señor Pardinas participó recientemente en una reunión en Washington, en la Woodrow Wilson. Esa participación del señor Pardinas es muy interesante y la recomiendo para quienes lo están escuchando, porque está en YouTube, lo puede ver cualquiera, porque nos habla de ver hechos y datos.
El señor Pardiñas, en una reunión con petroleros norteamericanos en la Woodrow Wilson, recomendó que se hiciera la reforma constitucional a cualquier costo. Él tiene una gran experiencia, es joven, tiene maestros que ha destacado aquí, pero su gran experiencia en movimientos sociales le permitió decir en la Woodrow Wilson que esa reforma se tenía que hacer, costara lo que costara, que había que hacerla, que no importaba ningún movimiento social. Lo invento, ahí está, en YouTube. A su regreso de Washington, en donde estuvo integrado a esta institución que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, regresó y el Instituto Mexicano de la Competencia, el IMCO, hizo una campaña en todos los periódicos, en todas las estaciones de radio, en todas las estaciones de televisión, promoviendo la apertura del sector petrolero en México. De manera que sí es importante saber para la opinión pública que participa en estos foros quién es quién, de dónde vienen, cuáles son sus propósitos, porque esos son muy claros. Están comprometidos con la integración de México para la seguridad energética de América del Norte, que es la seguridad energética de los Estados Unidos. México le exporta o le exportaba a los Estados Unidos 1.500.000 barriles diarios de petróleo. En los últimos dos gobiernos panistas exportaron de crudo la mitad de las reservas nacionales. Nos queda la mitad. Y en Estados Unidos están preocupados, por eso estas reuniones interesadas en la Woodrow Wilson de Washington, porque según sus propias informaciones, por eso hay que trabajar con datos, están muy preocupados porque ya no mandamos 1.500.000 barriles diarios a Estados Unidos. Y ahí, en documentos del Senado, se establece la preocupación y la necesidad de que esto se cambie. Ellos necesitan mínimo 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Y como Cantarell se lo acabaron por la estúpida y criminal explotación para sacar más y más y más barriles, ¿verdad? Ahora ya no estamos produciendo esa cantidad. Y entonces en el Senado norteamericano señalan que están muy tranquilos porque ya Peña Nieto les ofreció hacer una reforma que permita que ellos entren a México, las grandes transnacionales entren a México, para poder sacar más petróleo, para poder recuperar ese 1,5 millones de barriles diarios que se mandaban a propósito de no sé qué acuerdos secretos por ahí. Insisten en que necesitan ese 1,5 millones porque sus refinerías, ¿verdad?, sus refinerías del Golfo de México están ociosas, entonces necesitan el petróleo de México. ¿Cómo pueden entonces decir que Estados Unidos va a ser totalmente autosuficiente en breve y que nos vamos a tener que comer el petróleo? Que es un argumento, les quiero decir, que lo machacaron en la reforma fallida, según ellos, del 2008. Podemos analizar punto por punto de lo que presenta aquí el señor Pardinas, uno y otro. Pero yo le preguntaría, para no exceder en mi tiempo, bueno, habla de Brasil otra vez, los mismos argumentos del 2008, los mismos de ahora. Brasil obtiene grandes ventajas. No es cierto. Brasil ha estado cortando ya las licitaciones, sobre todo desde que descubrieron las grandes reservas de presal en el mar. Están ya con una empresa brasileña exclusivamente que no cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Están ya buscando quedarse con las licitaciones actuales. No están licitando ya, ¿verdad? Por otro lado, esos planteamientos de que México no puede, fíjense qué cosas tan extrañas nos dice el señor Pardinas. Nos dice el señor Pardinas que si queremos ir al ritmo de la explotación de los Estados Unidos en el Golfo, nos vamos a tardar 100 años, no sé cuántos años dijo. ¿Y quién quiere seguir el ritmo de los americanos, explotar el petróleo del Golfo?
Hay que saber, porque todo esto tiene un sentido político, que se explota desesperadamente el Golfo de México porque los Estados Unidos tienen una gran preocupación de depender del petróleo del Medio Oriente. Entonces han estado buscando rápidamente perforar todo el Golfo, el de ellos y obviamente el nuestro, Así es que nadie quiere ni debe seguir a los Estados Unidos, que tienen un problema político, económico y militar que nosotros no tenemos. Ir a explotar el Golfo de México es hoy una aventura ruinosa. Han explotado nada más tres, no han encontrado nada. Pero eso sí, las empresas transnacionales que alquilan, venden, financian, ganan carretadas de dólares que hemos pagado nosotros sin encontrar nada. Y lo mismo es con las lutitas. En Estados Unidos y en todos lados hay una gran discusión, que no nos pongan ese ejemplo, porque está en todos lados criticado y con grandes problemas de explotación. Y si los dejamos entrar aquí, que esa es la idea, a explotar las lutitas, se van a acabar con todo el agua que hay en el norte de nuestro país. Yo con esto terminaría. El señor Pardinas es un activista de la privatización, la apertura de México al petróleo extranjero. Eso es básicamente, es un hombre con una gran experiencia, muy capacitado, pero a un diputado que por aquí andaba y se fue, dijo que ninguna encuesta, que inventamos encuestas. Le voy a mandar, cuando me den su nombre, todas las encuestas, miren ustedes: parametría, inversión privada, 49 en contra, 16 a favor. CESOP, inversión privada, 54 en contra. CIDE, inversión extranjera, 68% en contra. Quiere decir que estos propósitos de reformar la Constitución para que entren las transnacionales a cubrir el déficit que están esperando cubrir de lo que ya no les mandamos, está en contra de la mayoría de los mexicanos, y ahí están las encuestas. Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. Para hacer su planteamiento al invitado por parte del Partido Verde Ecologista, hasta por 3 minutos le concedemos el uso de la palabra a la diputada Jimena Martel, si es tan amable, y posteriormente el senador Gerardo Flores también hasta por 3 minutos. Bienvenida, diputada. Muy buenas tardes, doctor Juan Pardinas. Las reformas constitucionales, de aprobarse según la iniciativa presentada por el Ejecutivo, darán más certidumbre en inversiones a la iniciativa privada nacional y extranjera. Quisiera preguntarle, desde su punto personal de experiencia, ¿qué es lo que ha fallado en el pasado? ¿Fue la incapacidad de los técnicos mexicanos? ¿O fue que los destinos de los créditos se desviaron de la inversión para lo que habían sido adquiridos? ¿O quizá se invirtió en tecnología más cara de lo que en el mercado se podía obtener? ¿Qué fue lo que pasó? Y más importante, ¿por qué los contratos de utilidad compartida servirán para el no endeudando a la nación, el pueblo pueda seguir teniendo utilidades de Pemex mayores que en el pasado, para poder ser utilizadas en el desarrollo del país y, sobre todo, propiciando crecimiento para lograr que las personas vivan mejor? El objetivo de la reforma, de ser aprobada, tiene un fin superior: que en lo cultural, lo económico, lo social, la gente viva mejor. En ese propósito, ahí estaré votando lo que sea mejor para el país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora, hasta por 3 minutos, tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, saludo a Juan Pardinas, le agradezco la muy elocuente ponencia que nos ha dado el día de hoy. Y celebro, en primer lugar, que estemos el día de hoy iniciando un proceso muy constructivo para el país, promovido por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y lo celebro porque, con lo poco que hemos escuchado hoy, me refiero en cuanto a cantidad de oradores, está claro
que lo que requiere este país para poder entender mejor de qué estamos hablando son datos duros, datos concretos, experiencias de otros países, cómo otros países han podido aprovechar de manera concreta, de manera exitosa, los beneficios de una apertura de sus respectivos sectores energéticos. Y lo celebro porque ello ayuda a desvelar o a develar esos mitos que algunos grupos sociales o algún grupo social en particular se empeña en hacerle creer a los mexicanos, en el sentido de que la reforma no traerá ningún beneficio, que la reforma solo genera costos. Me parece que la importancia de este foro está viéndose desde los primeros minutos de este día en que hemos escuchado ya a tres muy importantes oradores. Juan Pardinas abordó temas muy concretos que me parece hay que destacar, y más que preguntarle, o bueno, yo lo que quiero hacer es aprovechar mi participación aquí para pedirle que nos recalque un poco sobre algunos aspectos que él mencionó y que ya fueron mencionados incluso por algunos de los otros oradores. El primero que yo destacaría es el hecho de que la industria energética es una industria esencialmente de riesgo. En ese sentido, me parece que es muy importante que nos pueda abundar un poquito más, sobre todo esta experiencia de Brasil, de Colombia también, incluso la de Noruega, de cómo los habitantes de ese país se están beneficiando desde el punto de vista social de que sus respectivas empresas estatales ya no enfrenten solas el riesgo de exploración, de producción y de elaboración de petrolíferos. Ahora, él hizo una pregunta que creo que yo la reiteraría, incluso aprovecharía para que usted nos amplíe un poco más. Hizo un planteamiento que dice, ¿para qué queremos una reforma energética? Y creo que está dentro de los propios aspectos que señaló al inicio de su ponencia, cuando se refería o hizo otra pregunta: ¿para cuándo y para quién? Yo creo que yo respondería, pero le pediría también que nos amplíe un poco más esta expresión. Me parece que evidentemente es ¿para cuándo? Yo diría lo antes posible. ¿Y para quién? Para los mexicanos, pero los mexicanos de hoy y los mexicanos del mañana, que tanto van a necesitar inversión de este país, y me parece que esta es una excelente oportunidad para garantizar ello. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. En el uso de la palabra, hasta por 6 minutos, al senador Manuel Camacho Solís. Gracias, senador. ¿Cómo se hace, presidente? Con su permiso, señores presidentes, sea usted bienvenido. Yo creo que usted es un hombre que cree en el mercado libre y en la democracia. No voy a cuestionar sus convicciones, pero sí voy a cuestionar su análisis. Usted habla mucho, por lo menos en otros textos, en otras intervenciones, del cambio del paradigma que significan los descubrimientos del shale gas en los Estados Unidos y cómo eso es un dato muy importante para México. Y yo estoy de acuerdo de que el aumento de la oferta de shale gas en Estados Unidos hace una diferencia enorme para los Estados Unidos. Pero me parece que usted está sobredimensionando la importancia de este hecho. Si nosotros vemos en retrospectiva lo que pasó entre 1998 y 2008, vemos que las predicciones que se hacían de ese género en ese momento, cuando el petróleo estaba a $8, nos decían que en los siguientes 20 años o 10 años el petróleo iba a ser muy barato y que por lo tanto había que sacarlo ya todo y venderlo. Y resultó que pasó de $8 en algunos momentos a $150. ¿Por qué? Porque no había un solo factor, no había una sola variable. ¿Qué fue lo que cambió las predicciones? El crecimiento rapidísimo de China y de la India, los problemas políticos en el mundo desde el gobierno de Chávez hasta los golpes militares que ocurrieron en África,
la inestabilidad del Medio Oriente. A mí me parece que una idea en donde es una sola variable la que determina el futuro y los cálculos, y no mirar a lo que está ocurriendo en el mundo, es una idea muy limitada. Si yo miro lo que hoy está pasando en el Medio Oriente, lo menos que puedo decir es que estoy ante una situación y un mercado absolutamente impredecible, porque incluso las condiciones políticas del Medio Oriente para los Estados Unidos hoy son mucho más difíciles de lo que eran en 1998. El nivel de estabilidad y de ingobernabilidad que hay en esos países es muy alto. Es una primera observación. Una segunda observación es el manejo de los modelos internacionales. ¿Cómo es posible que hasta Cuba haya abierto y nosotros no hemos abierto? Y el manejo del modelo noruego. El caso del modelo noruego es completamente distinto. Es un país muy desarrollado, es la democracia más exitosa, de las más exitosas del mundo, y es el país, junto con Finlandia, Suecia y algunos otros, que tiene los niveles más altos de honestidad pública. Entonces, nosotros no podemos hacer esa comparación así tan sencilla con Noruega. El caso de Brasil, lo conozco, lo platiqué en algún momento con el presidente Cardoso. O sea, ellos decidieron abrir la empresa en el 97, 98, cuando el petróleo estaba a $8 y ellos ya no tenían petróleo. Nosotros hemos tenido unos ingresos petroleros enormes en esta última década, no tenemos el mismo problema que tenía Brasil. Lo que decía el senador Bartlett, esto ha cambiado con los nuevos descubrimientos, pero no solo eso, sino que el éxito de Petrobras no se debe siquiera fundamentalmente a este hecho, son muchas otras las razones que explican el éxito de Petrobras, entre otras que desde 10 años antes ellos invirtieron masivamente en la investigación y en la formación de cuadros, y nosotros descuidamos totalmente ese campo cuando nosotros en el momento del arranque estábamos muy por encima de lo que estaba Petrobras. Entonces son otras las razones que están explicando el éxito de Petrobras. Tercero, Juan, yo creo que hay que tener más apertura en la revisión de los modelos internacionales. O sea, hay modelos internacionales en los países árabes que son sumamente exitosos como empresas públicas. Se manejan con transparencia, con gran éxito y con una enorme rentabilidad para esos países. Hay el modelo de China, en donde las asociaciones se dan sobre la base de que se mantiene la propiedad de las empresas, son empresas mixtas, y entonces ellos han podido controlar el manejo de estas cosas. Y el caso al que pudiera parecerse más, el caso mexicano en la hipótesis de esta reforma, pues es el caso ruso. Es decir, es el caso de Yeltsin, es el caso de privatizaciones sin regulación con altísimos niveles de corrupción, que han sido desastrosos. Entonces, dada la experiencia que nosotros tenemos en otros mercados, ¿qué nos dice que ahora sí esto se va a manejar con honorabilidad cuando tenemos todas las privatizaciones en donde precisamente lo que no ha habido es transparencia y tampoco ha habido los resultados? Luego, todas estas digamos, predicciones que se hacen sobre el crecimiento de la economía, del empleo, realmente, ¿sobre qué bases puede uno hacer una predicción entre la vinculación de lo que va a ocurrir en un sector con el comportamiento general de la economía mexicana? Me parece sumamente superficial. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía americana? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía global? ¿Qué va a pasar con muchas otras variables en la economía mexicana? Entonces, predecir a 6 a 12 años de distancia las cosas que se están prediciendo me parece bastante superficial. El análisis que tú haces cuando comparas los sectores económicos, pues son comparaciones un tanto a modo. O sea, si en vez de poner a Pemex en este periodo hubieras puesto a Pemex en el año 82-88, cuando el descubrimiento de Cantarell, entonces la expansión de Pemex hubiera sido el país más exitoso del mundo, pero no se debía ni siquiera a que era una empresa estatal o que había una empresa con participación privada, se debía a la circunstancia de haber descubierto, y digo yo con un gran mérito para esa época,
el yacimiento de Cantarell. Entonces, esto tiene también muchas otras explicaciones y muchas otras razones a considerar. Y finalmente, yo quisiera hacer una sola pregunta. Tú eres un hombre con convicciones democráticas. Aquí el país está dividido, completamente dividido. Y las encuestas que se mencionan son reales. Yo las he revisado todas, no de ahora, de hace 10 años. Sin exagerar, puedo decir que 2/3 partes de la opinión pública están en contra de una mayor inversión en petróleos y en la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, los votos del Congreso, esas 2/3 o ese 70% está a favor en las alianzas que hoy existen. ¿Cuál es el problema de resolver este diferendo tan profundo que está generando tantas tensiones y las va a seguir generando en el país, de llevar esto a una consulta? ¿Cuál es el problema? ¿Ya está el derecho en la Constitución? Lo único que se necesita es la voluntad política para que no haya dudas, porque el derecho ya está. Llevar a cabo la ley reglamentaria y facilitar que esta consulta se haga ahora. ¿Y por qué no hacerla ahora y no después? Porque si se hace después, para el 2015, tú que estás tan preocupado por los criterios de los inversionistas internacionales, no habrá una sola empresa que se sienta segura de invertir en México si después va a haber un referéndum. Ninguna. ¿Por qué? Porque le van a cambiar las reglas del juego. Entonces, yo pregunto si no consideras conveniente desde el punto de vista de las convicciones democráticas que te caracterizan, el que se resuelva esto por el único método que ha encontrado la humanidad para resolver las diferencias de manera civilizada y pacífica, que es la de una elección, la de un proceso democrático para el cual ya existe el derecho en nuestro país. Gracias. Gracias, senador. En el uso de la voz por el Partido Acción Nacional, el senador Jorge Lavalle, hasta por 6 minutos. Gracias, senador presidente. Senadoras, senadores, doctor Padrinas, bienvenido al Senado de la República. Y bien, creo que uno de los principales retos, y coincido con muchos de mis compañeros que me antecedieron, y creo que es donde radica parte del éxito que esperamos tener con estos foros, está en la desinformación que existe sobre el tema energético en nuestro país. Todos tenemos pues siempre un rechazo a lo que no conocemos. Y creo que ahí es donde debemos de centrar gran parte del objetivo que esperaríamos con estos foros para que realmente sea lo mejor para México lo que arroje esa reforma energética. Y si bien, escuchando a muchos de mis compañeros también que me antecedieron, siguen las coincidencias. Creo que todos coincidimos de que nuestro modelo energético, el que tenemos actualmente, ya está agotado. Coincidimos también en que lo peor que podemos hacer hoy es no hacer nada, seguir como estamos. Y así también estamos conscientes todos de que hoy por hoy tenemos grandes riesgos y nos encontramos ante una coyuntura, que tenemos también enormes áreas de oportunidad. Por ello el éxito de esta reforma también será generar confianza, generar certidumbre jurídica, como hace rato también comentaba el licenciado Reyes Heroles. Ahora bien, hablando sobre el tema de competitividad, pues, y no lo digo de dientes para afuera, creo que está en los indicadores de su instituto, nuestro país pierde competitividad todos los días. Actualmente estamos importando pues gran parte de nuestros energéticos, lo cual pues no solamente nos resta competitividad, sino nos incrementa de manera importante nuestros costos y también nos impacta directamente en la economía. Importamos prácticamente la mitad de nuestras gasolinas, poco más de un 34% del gas natural, poco más de un 60% de los derivados. Y todos coincidimos en que lo que nos hace falta, sea directamente por parte de Pemex, sea por parte de la iniciativa privada, necesitamos invertir de una manera mucho más acelerada en nuestro sector para aprovechar ese potencial energético. Por ello, retomo un poco lo que comentaba hace un momento mi compañero senador Cabeza de Vaca. ¿Qué opinaría usted, doctor, el separar el tema energético en dos grandes rubros? Por una parte, la riqueza energética, que es la que tenemos principalmente en el petróleo, dado los precios internacionales,
Y por otra parte, la seguridad energética o la autosuficiencia a la que se refería usted hace un momento. Y por ello la primera pregunta va encaminada y después de conocer pues cuál es la manera en la que operan los mercados a nivel internacional, la manera en la que se está explotando el tema particular de lutitas o del shale gas al cual también se refirieron mis compañeros anteriormente, ¿existe desde el punto de vista de competitividad alguna manera de poder explotar de manera eficiente y en búsqueda de una seguridad energética para este país el shale gas con un mecanismo diferente a las concesiones? Y yéndonos para la parte del sector eléctrico, actualmente la inseguridad en el acceso a la red de transmisión eléctrica hace que muchos nuevos proyectos para generar electricidad, sobre todo en energías renovables y cogeneración, a la cual se refirió usted muy bien en su participación, no se realicen por los particulares. En la propuesta de Acción Nacional se propone que CFE y la iniciativa privada compitan por ofrecer electricidad más barata, sin que ninguno de ellos pueda condicionarle a sus competidores el acceso a la red para llevarle electricidad a sus clientes. Se permite que todos los participantes comercialicen su energía en donde resulte más conveniente, conforme a las reglas parejas y con un acceso abierto a la red nacional, que será siempre supervisada por el Estado. Insisto otra vez, el tema de los reguladores, tanto en el upstream como en el downstream, pues siempre será uno de los temas más importantes de esta reforma. Aquí la pregunta es, ¿considera usted que en el marco regulatorio vigente para la industria eléctrica ha estimulado lo suficiente la inversión en nuevas centrales eficientes y limpias de generación eléctrica? Y si usted considera que existiría algún conflicto de interés cuando la empresa que otorga acceso a las redes de transmisión es un competidor en el mercado de generación al mismo tiempo, refiriéndome directamente a la parte del sector eléctrico. Por mi parte serían mis preguntas y felicidades por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. Ahora, hasta por 3 minutos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, le damos el uso de la palabra y le damos la bienvenida también a este foro al diputado Héctor García. Hasta 3 minutos, señor diputado, sea usted bienvenido. Con el permiso de todos ustedes, solo de manera muy breve, yo creo que todos los que estamos aquí, a pesar de diferentes visiones, lo que queremos es un México moderno, un México mejor, y por ello yo sí agradezco mucho la presencia de los ponentes el día de hoy. Muchas gracias, señor Pardinas. ¿Cuál es su opinión, escuchando los datos duros que nos daba, respecto a la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional y no solo una reforma menor como lo plantean algunas otras voces? Porque si tiene que ver con el enlace de la seguridad jurídica de los inversionistas y obviamente de la seguridad jurídica del país para seguir siendo el dueño del patrimonio de los mexicanos como son los hidrocarburos. Por otro lado, desde la visión del Instituto Mexicano de Competitividad, se afirma que el monopolio de Pemex en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento es una de las mayores ataduras para que México en términos de su competitividad, porque considera que Pemex no debe realizar todas las actividades en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. ¿Cuáles serán los beneficios de acuerdo a la óptica de INCO? Serán los beneficios para los mexicanos en producir más gasolina y petroquímicos en México por el sector privado, en lugar de comprarlos, como actualmente sucede, al sector privado, pero en otras partes del mundo. Y por último quisiera preguntarle, ¿qué nos puede decir sobre la disyuntiva entre invertir los recursos públicos en exploración y extracción o destinarlos a otras actividades como son la refinación o la petroquímica? Si es así, yo quisiera nada más repreguntar la importancia que tiene precisamente el elevar a rango constitucional la posibilidad de que México entre a la globalización, entre a una etapa moderna y que pueda pues tener con esta inversión mayor producción y obviamente mayor beneficio para los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, señor diputado Héctor García. Y para concluir esta ronda de preguntas por parte de las y los legisladores, le concedo el uso de la palabra hasta por 3 minutos al senador Manuel Cavazos Lerma. Señor Pardinas, bienvenido. Usted en su instituto ha publicado
un documento muy leído que se llama Nos cambiaron el mapa, México ante la revolución energética del siglo XXI. En este documento dice lo que todo mundo dice, que se acabó la época del petróleo fácil, del petróleo convencional, y ahora hay que ir a otra etapa, la del petróleo no convencional. La pregunta es, y esto requiere una reforma energética integral, que incluye constitucional y legal, ¿y por qué se requiere que sea integral? ¿Está listo nuestro país para aprovechar las nuevas tecnologías de extracción de petróleo en campos cada vez más complejos si no se hiciera esta reforma integral en materia energética? Segundo, usted ha sostenido que ni siquiera Corea del Norte, que tiene un régimen jurídico muy restrictivo en materia petrolera, más restrictivo que México, podría comentar, así como el caso de Corea del Norte, cuál es el mapa mundial de este esquema de restricciones o apertura en estos mercados. ¿Cuáles son las consecuencias de no permitir que Pemex pueda asociarse con particulares? ¿Podría participar las particulares solas en la generación de petróleo y gas? Es decir, ¿conviene que sigamos siendo la excepción a nivel internacional? Tercero, la reforma que propone Enrique Peña Nieto anticipa 500,000 nuevos empleos y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1%. Usted ya nos dio datos de lo que pasa en otros países en términos de mayor participación gubernamental, en impuestos, etcétera. Pero ¿qué hay en empleos y crecimiento económico? Porque a mí las cifras se me hacen sencillamente conservadoras. Yo creo que los 500,000 empleos son solamente directos, pero los empleos indirectos son muchos más. Y esto está en íntima relación con la inversión que implica esta reforma, esta apertura, porque de eso depende no solamente la generación de empleo, sino también las nuevas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuarto, aquí se ha dicho que Pemex es la única empresa en el mundo que hace todo, pero tenemos que recordar, y usted que estuvo y es egresado de la Catedral de la Economía en el Reino Unido, usted sabe que desde 1776 Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones, cuyo nombre completo es una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, dice que una causa de esa riqueza es precisamente la división del trabajo. Y la división del trabajo genera competencia, competitividad. Pero además, en 1848 David Ricardo, también inglés, nos dijo que no solamente hay que tener divisiones del trabajo, sino además que cada quien se dedique a aquello en lo que tenga ventajas comparativas. De manera que si hemos aprendido algo, Pemex debe abrirse para que compita, para que haya división del trabajo y para que aproveche. Se expresa la existencia de 200 millones de desempleos. En México, de acuerdo con datos del INEGI, existe una población económicamente activa. ¿Sustentaría esta reforma energética nuestra posición en dicho índice de competitividad internacional a nivel de sector y a nivel de la economía? ¿Y con qué elementos debe contar una reforma constitucional y legal en materia energética a fin de aumentar esta apertura? Que no es apertura por apertura, sino es apertura para la competencia y por lo tanto requiere de un órgano regulador que asegure los términos de la competencia y que analice pues las condiciones de cada uno de los diferentes subsectores, incluyendo los efectos externos, tanto a nivel sectorial como a nivel de la economía nacional. Muchas gracias.
Muy bien, senador Cavazos, muchísimas gracias por su participación. Le concedemos ahora el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Juan Pardinas, hasta por 30 minutos para poder desahogar los planteamientos hechos por las y los legisladores. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Me voy a referir primero a las preguntas y observaciones de la legisladora Jimena del Partido Verde, del legislador Gerardo Flores, del senador Manuel Camacho Solís, del el senador Jorge Valle, del diputado Roberto García y del senador Cavazos Lerma, y cerraré mi intervención respondiéndole al senador Manuel Bartlett. Tal vez regresa, por eso, porque lo que le voy a decir prefiero decírselo a los ojos. Entonces, hago voz. Se plasman en cada acto del Poder Ejecutivo, pero también en cada decisión de esta honorable soberanía. Que en las condiciones en que fue presentada, la reforma constitucional del presidente garantice que va a haber más inversión. Primero, hay un andamiaje legal muy complejo, cuya base de pirámide, por supuesto, es la reforma constitucional, a la cual estoy a favor. Pero después viene la ley secundaria, el reglamento y el diseño de contratos. El hecho de que esta reforma tenga éxito, y me refiero al éxito que sea una reforma capaz de atraer inversión, tecnología y talento, depende de esta pirámide en el cual este cuerpo colegiado va a tener una responsabilidad fundamental. Tampoco creo que la propuesta del presidente sea la ideal para atraer inversión, porque lo que necesitamos son concesiones. Seríamos el único país de la OSD sin concesiones energéticas, y eso no lo vi en la propuesta del presidente Peña Nieto. Tampoco vi en su discurso, ni en el del secretario de Energía cuando se presentó la reforma, una mención explícita sobre la necesidad de fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay muchas sendas para llegar al éxito en la inversión. Hablamos del camino de Noruega, hablamos del camino de Brasil, hablamos del camino de Colombia. El primer escalón para el éxito de todos estos procesos es una comisión reguladora fuerte. Probablemente en los últimos meses el Congreso en México ha aprobado varios cuerpos colegiados con autonomía constitucional, al grado que hasta el concepto se ha erosionado. Pero si necesitamos un regulador fuerte para un mercado, va a ser para el mercado energético. Y ahí les pediría a ustedes todo su empeño, toda su discusión, justamente para mejorar la propuesta del Poder Ejecutivo en la ausencia de concesiones y en la necesidad de fortalecer al órgano regulador, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la constante en todos los países que han tenido éxito. ¿Cómo explicar que tenemos la urgencia de esta reforma? Y yo creo que en buena medida es por lo que no hemos hecho y por lo que ha pasado en el resto del mundo. O sea, no solo nos quedamos quietos como país, sino el mundo se movió a una velocidad vertiginosa. El tema de gas shale, lo apuntaba muy bien el senador Camacho Solís, probablemente no lleve a la independencia energética de Estados Unidos. Pero estamos viendo que uno de los países con más reservas de shale en el mundo es China. Están igual que nosotros, decidiendo cómo le entran, viendo qué van a hacer ante este cambio tecnológico. Pero no nos sorprendamos que la hoy principal potencia de manufacturas se vuelva una potencia energética en las próximas décadas. Y ese privilegio de tener una vocación de ser manufacturero y ser exportador de energía lo tienen prácticamente 3 países en el mundo: Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos el riesgo de perder tanto nuestra capacidad de exportación como nuestra capacidad de exportación de manufacturas como de energía si no llevamos a cabo esta reforma. Entonces hubo un cambio de paradigma tecnológico. Yacimientos como Cantarell se agotaron en México, y no solo en México, en buena parte del mundo. Arabia Saudita está iniciando, bueno, ya lleva unos años haciéndolo, más o menos desde 2008, pero ya está haciendo exploración en aguas territoriales. Y exploración y explotación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que empezaron a sentir los saudis
que los recursos de hidrocarburos en su propio territorio, en la masa continental, se estaban agotando. Entonces cambiaron los paradigmas, el mundo se aceleró y nosotros nos hemos quedado quietos. Al legislador Gerardo Flores mencionaba de cuándo es el momento para aprovechar esto. Yo creo que se refiere también a una pregunta que hizo hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aquí, que decía, ¿es el momento adecuado para entrar en aguas profundas? Yo diría que no. Desgraciadamente no es el momento adecuado para entrar en aguas profundas. El momento adecuado para entrar en aguas profundas fue en el 2002, fue en el 2008, fue en el 2010 y todos esos trenes se fueron de la estación y nosotros nos quedamos en el andén. Tenemos que decidir como país si es conveniente y las consecuencias que tendría volvernos a quedar en ese andén. También preguntaba el ingeniero Cárdenas por qué va a bajar la electricidad. Porque uno de los insumos principales para generar electricidad es el gas. Y en gas tenemos, por diseño institucional, uno de los mayores crímenes a la lógica y de absurdos económicos que podemos pensar. Y ahí les va la secuencia de este absurdo. Primero tenemos el sexto potencial del mundo en explotación de gas. Pero está prohibido para la inversión privada invertir en gas. Ok. Entonces vamos a aprovecharlo con Pemex, una empresa que ha sido muy exitosa durante el siglo XX para explotar hidrocarburos. Tampoco lo puede hacer Pemex, porque si un funcionario público de Pemex decidiera invertir en gas, se arriesgaría que le cayera la ex Secretaría de la Función Pública, porque está mal utilizando recursos públicos, invierte en gas y no en petróleo, que es un recurso de hidrocarburos que genera mucho más utilidades. Entonces veamos el esquema. Tenemos mucho gas, está prohibido para inversión privada y para inversión pública. Los funcionarios encargados de hacerlo deciden no hacerlo porque faltarían a su responsabilidad de maximizar la inversión. Entonces, pero a pesar de esto tenemos muy buena suerte. Somos vecinos de uno de los principales productores de gas del mundo. ¿Podemos importarlo barato de Estados Unidos? No, nos volvimos a equivocar. No construimos suficientes gasoductos, hay 9 gasoductos que conectan a 2 de las economías más interconectadas del mundo, 9, todos están saturados, estamos tratando de ampliar esa capacidad. Entonces, en lugar de importar gas de Estados Unidos, estamos importando gas de Nigeria, gas de Noruega, cuando los precios de ese hidrocarburo se reflejan más por el costo de transporte que por el costo del compuesto químico. Entonces, cuando pregunten en este foro por qué va a bajar la electricidad, pues porque la materia prima con la que producimos simplemente va a ser mucho más barata. ¿Y por qué no va a bajar la gasolina? Por la misma razón. Por la materia prima con la que se produce la gasolina no es más barata que el gas y eso es el petróleo. También mencionaba el ingeniero Cárdenas, ¿quién debe tener prioridad? La Comisión Federal de Electricidad o los productores independientes. Y él, como hombre de Estado, dijo, desde la visión del Estado, la Comisión Federal de Electricidad debe ser la prioridad. Yo me permito respetuosamente diferir del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque yo no tengo la visión del Estado, yo tengo la visión de un mexicano. Y a mí no me interesa si es CFE o un productor independiente, a mí me interesa tener un sistema de electricidad que me garantice abastecimiento seguro a los precios más adecuados, más productivos y más eficientes. Si me lo da CFE, bienvenida. Si me lo da un productor independiente, bienvenido. Lo que es bueno para CFE no es necesariamente bueno para la economía mexicana. Sobre la intervención del senador Camacho Solís, a quien le agradezco mucho el tono y la forma de disentir con esa cortesía, le diría que en esencia estoy muy de acuerdo con muchas cosas de lo que dijo. O sea, el hecho de que el escenario que tenemos hacia adelante en el sector energético global es impredecible es totalmente cierto. Por eso la urgencia de tomar decisiones lo más pronto posible para aprovechar los precios del gas como está y de los precios del gas y petróleo como están hoy en la mañana, porque no sabemos qué va a pasar ante esa impredecibilidad.
Se refirió que el modelo noruego es muy distinto, no podría yo estar más de acuerdo. Realmente las tradiciones políticas, la solidez de sus instituciones democráticas desafortunadamente es muy distinta a la nuestra. El combate a la corrupción, la transparencia. Pero creo que ese argumento no se sostiene en el caso colombiano, y el caso colombiano debería ser, creo que no solo nuestra brújula, sino también como principal motivo de aliento, que un país dentro de nuestro propio continente, con el que compartimos cultura e instituciones, ha logrado reformar su sistema energético de tal manera que hoy produce 100% más petróleo de lo que hacía hace 10 años. En China también tiene un modelo distinto, pero sí creo que es un modelo que no necesariamente nos va a gustar. En China hay empresas petroleras estatales. Yo no sé si este país está listo para tener Petróleos de Tabasco en tiempos del gobernador Andrés Granier. Hay empresas mixtas. ¿Qué quiere decir? Que hay inversión privada. Vamos a estar dispuestos a, ahí sí, privatizar activos públicos para tomar el modelo chino. Hay empresas estatales. ¿Y cuál es la diferencia? El plural. Son empresas del Estado chino, pero son más de 7 que compiten entre sí para extraer el petróleo. Lo que hicieron los chinos es un esquema muy peculiar de competencia en un contexto de inversión privada restringida y alta participación del Estado. Entonces me parece también un modelo pues un poco lejano de nuestra realidad y que en algunos casos no nos convendría. El caso de Rusia debe ser de lo que más atentos debemos estar, porque efectivamente en el caso de Rusia la apertura no funcionó en su primera etapa, no le funcionó al Estado ruso. ¿Y cuál era el problema? La debilidad del Estado en una fase de transición de un país que estaba volviendo literalmente a nacer de las cenizas de los tiempos de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es la clave para que esto funcione? Y quiero dejar claro, y por eso no puedo decir que suscribo de manera inmediata la iniciativa del presidente Peña Nieto. Para que esto funcione necesitamos fortalecer al Estado mexicano, y ese debe ser también de las brújulas que deben guiar la construcción del diseño institucional. El legislador Jorge Lavalle hablaba sobre la importancia de los reguladores y no puedo más que coincidir con usted, y por eso es lo que no coincido a plenitud con la propuesta del Ejecutivo y tampoco el régimen de concesiones. Imaginemos que, bueno, no es imaginemos, es un hecho real. Compartimos la cuenca geológica de gas shale que viene de Texas y baja hacia partes de Tamaulipas y Coahuila con Estados Unidos. Vamos a estar compitiendo por la inversión, por el talento, por el capital humano para poder explotar nuestros recursos. Si no logramos dar un contexto de certidumbre jurídica a los inversionistas, todo el potencial de la reforma se va a quedar simplemente en aspiraciones. La explotación de gas shale y la explotación de aguas profundas son prácticamente dos sectores económicos distintos con dos escalas de magnitud distintas. Me decían un chiste que tal vez me voy a tomar la libertad de compartírselo. Pedirle a Pemex que explote shale es como pedirle a un elefante que coma hormigas con palillos chinos. O sea, la magnitud de las inversiones que Pemex está acostumbrado a hacer. Pemex sabe cómo invertir 100, 500, 1,000 millones de dólares para un proyecto. No sé si en Pemex exista el expertise, el capital humano y una oficina en la que pueda Pemex decir voy a invertir 3 millones de dólares, voy a invertir 5. Y el reto es invertir 5 millones bien hoy y 5 mañana y luego 5 a las 12 del día y 5 a las 6 de la tarde, porque son 9,000 pozos lo que están haciendo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que si queremos realmente aprovecharlo del shale, hay que modificar la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo y impulsar el tema de las concesiones. Sobre lo que dijo muy amablemente el senador Cavazos Lerma, estoy aquí un poco hecho bolas, pero ya aquí está. ¿Qué está pasando en el mapa mundial, senador? De que imprimimos el libro a que hicimos la presentación, en el tiempo en que el impresor
hizo su trabajo y hizo el trabajo editorial. Tuvimos que cambiar la presentación porque Arabia Saudita ya estaba dando concesiones en shale. Arabia Saudita no daba concesiones. O sea, literalmente los árabes son casi sinónimo de petróleo. Entonces, ¿cómo los que más sabían en el mundo sobre petróleo iban a dar concesiones? Pues de la misma forma ellos reconocieron que Saudi Aramco no tenía el expertise ideal para hacer solo el tema de shale. Entonces, en su propio territorio, hoy Arabia Saudita está dando concesiones. Por no decir que ya lleva tiempo la principal potencia de hidrocarburos del planeta abierta a procesos de refinación. Alguno de los legisladores preguntaba ¿dónde debemos invertir? El verdadero potencial y la verdadera opción de maximizar los recursos públicos está en exploración y producción, no está en refinación. Hay que hacerlo, sí, por seguridad nacional, pero ojalá sean privados quienes estén dispuestos a convertir el riesgo. ¿Por qué vamos a construir nuevas refinerías cuando hay refinerías en venta abandonadas en Estados Unidos? Y ahí el tema de la revolución energética en Estados Unidos creo que no hay que menospreciarlo. Les pediría que revisaran la historia del oleoducto de Keystone. Este oleoducto todavía no se termina, depende de un permiso aprobado que va a dar la Casa Blanca o va a rechazar, pero lleva ya la discusión, no va a pasar de este año. Si ese oleoducto se completa, va a completar este tramo de Oklahoma a las refinerías del sureste de Texas, por lo cual va a estar conectado todo el oleoducto completo, solo falta este tramo de Oklahoma a Texas. Va a venir desde Edmonton, Canadá, hasta las refinerías que hoy se abastecen de crudo venezolano y principalmente de crudo mexicano. Entonces, una vez que ese tubo esté listo, si se da la aprobación de gobierno, de manera casi súbita, Estados Unidos va a prescindir de un porcentaje de las exportaciones de petróleo mexicanas. No sé de cuántas. Pero es un escenario que tenemos que tener muy claro. Y cierro refiriéndome al senador Bartlett, que francamente lamento mucho que no esté aquí presente, pero como ya nos dijo que tiene YouTube, pues seguramente podrá ver mi intervención en computadora. El senador Bartlett se equivoca, falta a la verdad y no le entiende. Primero se equivoca porque mi apellido no es Pardiñas, sino es Pardinas. No trabajo en el Instituto Mexicano de la Competencia, trabajo en el Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Por qué miente el senador Bartlett? Efectivamente, ustedes pueden meterse a ver esa conferencia que vi hace unos meses en Washington. Por la naturaleza de mi trabajo y desde que era yo académico, soy invitado no solo a Estados Unidos, tengo la fortuna de que me han convocado a instituciones académicas como el Woodrow Wilson de varios países, y pues sí, soy culpable de dar conferencias. De lo que no soy culpable y de lo que el senador Bartlett está mintiendo es que dije que la reforma se debe aprobar a toda costa. Y para medir la escala de la mentira del senador Bartlett, les pido que revisen mi intervención en YouTube en el Woodrow Wilson. Para cerrar, tampoco les dije que me gustaba decir todas las cosas en evidencia y también las alusiones personales. Ya expliqué por qué se equivocó, ya expliqué por qué mintió, y ahora me falta explicar por qué el senador Bartlett no le entiende al tema de energía. Cuando habla de que Estados Unidos se muere de ganas de quedarse con nuestro petróleo, es una lógica de cuando el senador Bartlett era secretario de Gobernación. Por cierto, también dijo que era yo joven, pero no soy tan joven. La primera vez que voté en una elección presidencial fue en 1988. El candidato por el cual sufragué a favor era Cuauhtémoc Cárdenas.
Y esa noche el senador, como secretario de Gobernación, se encargó de decir que se cayó el sistema. Entonces, soy joven, pero sí me acuerdo de quién es. Y sí me acuerdo que ese día yo no creía en los resultados electorales cuando él era secretario. De las cosas que no entiendo en este país es la falta de amnesia. O más bien, no, el exceso de amnesia y la falta de memoria. Me falta que se equivoque el senador Bartlett, y al que no le entiende, perdón, que no le entiende. Decía que Estados Unidos se muere de ganas de nuestro petróleo. Esa es una visión de los 80, de cuando el senador Bartlett era secretario de Gobernación o luego fue secretario de Educación en una crisis a la cual le debemos a Elvester Gordillo, porque de esa crisis Elvester Gordillo subió como lideresa magisterial. Vemos como una secuencia de crisis que han hecho la carrera política del senador Bartlett. Esperemos que el tema energético no sea la tercera crisis a la cual nos enfrentemos. Pero falta la verdad, porque Estados Unidos, el riesgo al que nos enfrentamos, el mayor riesgo que tenemos, es que a Estados Unidos ya no le interese nuestro petróleo, o le interese marginalmente. Dice que Estados Unidos quiere dejar de depender del petróleo del Medio Oriente. Gran noticia, ya lo logró. De los 5 principales exportadores de petróleo a Estados Unidos, el único del Medio Oriente es Arabia Saudita y no está en los primeros lugares. Venezuela, Canadá, México, dentro del hemisferio occidental, tienen mayor peso que las importaciones de petróleo a Estados Unidos. Entonces, el problema no es que Estados Unidos se interese en exceso en nuestro sector energético. El problema es exactamente el contrario, que haya un desinterés del mundo por no creer en México, en la capacidad de modernizar nuestras instituciones jurídicas para tener un régimen competitivo que nos permita atraer inversión, capital humano y tecnología que modernicen el corazón de nuestra economía. Y a veces creo que para este debate, más que personas dedicadas a la economía o expertos en geología, creo que lo que necesitamos es un psicoanalista, porque tenemos una economía esquizofrénica. Tenemos una economía moderna, con tratados de libre comercio, con docenas de países, con una vocación exportadora, pero el corazón de esa economía sigue atorada en el paradigma de la sustitución de importaciones. Y de lo que estamos hablando aquí es poner al día al corazón de la economía mexicana con el otro 92% del PIB que depende del abastecimiento a precios eficientes de hidrocarburos. El riesgo que tenemos, no olvidémonos del sector energético, es como decía el profesor Reyes Heroles, la desindustrialización de la economía mexicana. Hace unos meses un industrial mexicano que tiene un papel importante en el mercado exportador me dijo, ¿dónde pongo mi siguiente planta? ¿La pongo en Michigan o la pongo en Coahuila o en Puebla? Yo le pedí que no me pusiera en una situación tan angustiosa, pero su respuesta fue, yo puedo aguantar 2 o 3 veces el precio de gas de mis competidores. Lo que no puedo aguantar es que me pidan que reduzca el consumo de gas, que es lo que ha venido haciendo, no en las últimas semanas, pero sí durante buena parte de 2012 y 2011, lo que vino haciendo Pemex con el sector industrial mexicano. Y pedirle a una industria que reduzca su consumo de gas es como si yo hoy a ustedes les pidiera que por favor hicieran una apnea de 15 minutos para reducir su consumo de oxígeno. Lo que está hoy en juego es la última oportunidad que tenemos para modernizar nuestro sector energético en nuestros propios términos, de acuerdo a nuestro diseño, a nuestra visión y el país que queremos. Si no, en el futuro nos vamos a ver obligados a hacerlo, pero forzados por las circunstancias. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Juan Pardinas, director general del INCO, su presentación, su disposición y su atención para contestar los planteamientos de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas. Vamos a hacer un espacio, reiniciamos la mesa de estos foros a partir de las 4:30 de la tarde. A todas y todos los legisladores, muchas gracias.